Si el Gobierno pretendía que la visita de don Juan Carlos a España fuera algo discreto, ha sido cualquier cosa menos eso. Hoy, en el Club Náutico de Sanjenjo, se ha dado cita una gran multitud de seguidores para darle la bienvenida entre aplausos, vítores y gritos de ¡Viva el Rey! Una calurosa acogida que contrasta enormemente con la que le han querido dar desde los partidos separatistas y de izquierdas que han arremetido salvajemente contra él y que, cuando se refieren al monarca, hablan como si de un delincuente se tratase, y eso ya lo saben, que no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Algo que no pueden decir exactamente esos partidos, que entre sus filas tienen a varios condenados e imputados por diversos delitos, además de algunos fugados para escapar del peso de la ley. Incluso el Partido Socialista, en su calidad de partido del gobierno que debería tener algo más de sensibilidad, también ha decidido atacar directamente a don Juan Carlos, y su portavoz, Felipe Sicilia, ha dicho que no solamente tiene que dar explicaciones, sino que además debería pedir perdón a los españoles. Y lo dice él, que es el portavoz de un partido que ha arruinado a los ciudadanos. ¿No deberían ser ellos quienes nos pidieran perdón? Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para el sistema iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de que nos puedan acompañar todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También con nosotros el diputado Mario Garcés. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también está con nosotros Luis Magán. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias también por estar con nosotros. Pues entramos en crónica política. Isabel Díaz Ayuso se convierte ya finalmente en presidenta del PP de Madrid. El Congreso Regional del partido se ha iniciado hoy, 7 meses después de que Ayuso hiciera pública su intención de presentar su candidatura y tras superar las numerosas dificultades que le planteó la anterior presidencia nacional de la formación, con Pablo Casado y Teodoro García Egea al frente. Con este 17º Congreso Autonómico Extraordinario, el PP madrileño zanja una situación de interinidad que se inició en 2018, cuando Cristina Cifuentes presentó su dimisión y dejó la formación en manos de Pío García Escudero como presidente interino y Ana Camins como secretaria general. La renovación va a ser total y el nuevo secretario general será Alfonso Serrano, actualmente portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. El Congreso se ha iniciado con la proyección de un vídeo en el que aparecían los últimos presidentes del PP, menos Pablo Casado. Se veía a José María Aznar, a Mariano Rajoy y a Alberto Núñez Feijóo, así como también a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Pío García Escudero, Alfonso Serrano y José Luis Martínez Almeida, pero en ningún momento aparece Casado. En una comparecencia pública, antes de iniciarse el Congreso, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado, en clave de política nacional, que tenemos el gobierno más totalitario desde la dictadura. Tenemos el gobierno más autoritario desde la dictadura. Está erosionando todas las instituciones que le recuerdan los límites de derecho, la justicia, el Congreso. Este Congreso lo que pretende también es abrir las puertas y las ventanas a los españoles
que quieren un cambio político que es imprescindible para España. Mañana a mediodía finalizará este congreso con el discurso final de la ya entonces elegida nueva presidenta del partido. Don Mario, ¿qué nos puede decir? Era una cosa esperada y que parecía razonable, ¿no? El problema es que lo razonable se ha pospuesto demasiado, y como se ha pospuesto demasiado ha provocado un trauma interno en el Partido Popular, del cual afortunadamente estamos recuperándonos de una manera solvente, ¿no? Me han hecho gracia dos comentarios, ¿no? Porque es verdad, y además yo creo que representan un poco la historia reciente del Partido Popular, que yo a mi manera también he protagonizado, ¿no? Por una parte, el hecho de que hayas hecho alusión al Partido Popular de Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ese fue el gran error, convertir el Partido Popular en un duopolio. Es que sin duda fue así. Fue así, no, totalmente Porque fue así. En la época de Pablo Casado se caracterizó porque él, junto con Teodoro García Egea, se convirtieron en una burbuja dirigente, al margen de todo el resto de la estructura. Pero fíjate, lo hemos naturalizado y está bien, porque es que es así. Pero nunca diríamos Mariano Rajoy y Cospedal, nunca diríamos José María Aznar y Paco Álvarez Cascos. No, no, porque el presidencialismo al final se erige en una sola persona, y es verdad que fruto de esa delegación incomprensible de Pablo Casado y de ese reparto de poder, que fue una dejación de poder, al final pasó lo que pasó. Y esto, que es un resultado natural, lógico, de una persona que ostenta un liderazgo incuestionable, basado en la solvencia ideológica y desde luego también en la templanza técnica, pues la verdad se tenía que haber producido hace mucho tiempo. La política evidentemente es un juego de egos, de intoxicaciones, de complejos, pero cuando el complejo se lleva a lo patológico y pasa lo que pasa, ocurrió lo que ocurrió. Es verdad que el Partido Popular tuvo anticuerpos necesarios para expulsar precisamente la manifestación más patológica de los complejos y de los celos, ¿no? Fue traumático. Muy traumático, personalmente, ya sabes que lo viví de manera muy directa y por muchas razones, ¿no? Y luego el vídeo, me ha hecho gracia, no me había enterado del vídeo, evidentemente no es un hecho gratuito, no es un hecho casual, que no haya aparecido Pablo Casado en ese vídeo, ¿no? Isabel Díaz Ayuso sufrió mucho. No hay que contar la historia de Isabel Díaz Ayuso de los 2 últimos años, cómo durante la pandemia fue objeto de hostigamiento permanente desde Génova, cómo ella consigue recuperarse individualmente a través de unas decisiones inteligentes durante la pandemia y cómo sabe cooptar parte de ese sentimiento colectivo de los madrileños, pero también de los españoles. Estos días estoy viajando mucho por toda España y más allá de sentir ese proceso de recuperación emocional que está sufriendo el Partido Popular a través del liderazgo de Feijóo, pues con algunas cosas que han ocurrido también que se pueden comentar, pero es verdad que Ayuso sigue representando una especie de referente ahora mismo emocional, político y hasta espiritual. Y eso en política no es fácil. Por lo tanto, cuando alguien tiene un valor al alza de esas características, hay que respetarlo, hay que reconocerlo, y si ella se postula de manera natural a ser la presidenta del Partido Popular en Madrid, desde el primer minuto había que haberle dicho que sí. Luego los contrapesos de poder hay que jugarlos inteligentemente, no sobre la base del terror y del miedo, ni de los celos, porque eso es la peor decadencia emocional, y cuando alguien evidentemente entra ya en un proceso destituyente de celos, de qué va a pasar, de que si alguien me quiere quitar el poder, al final se convierte en un juego pueril de críos, ¿no? Suponemos que Feijóo sabrá administrar esto con el sabido pragmatismo que le caracteriza. Que hay que administrar los egos, que hay que administrar los liderazgos, yo me imagino que sí. Don Pedro Luis. Bueno, yo haré el comentario sobre el PP, pero en otro sentido, ¿no? Y es que yo creo que el PP, y en particular la época del PP de Pablo Casado, es un estupendo ejemplo para que el televidente entienda que nada está dicho en política, porque después de las elecciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, parecía que lo más cómodo para Pablo Casado era quedarse sentado a esperar que pasara el tiempo y bueno, hacer su trabajo sin más para que llegasen las elecciones generales y él ganar una elección. Pues no, o sea, en cuestión de una semana, después de esa elección, todo cambió y ya no se hablaba de que Mañueco había ganado y de con quién. No, se hablaba era del caso de espionaje en el PP, que uno no sabe si Francis Underwood era Pablo Casado o Teodoro García Egea, pero en todo caso cualquiera de los dos parece que hayan aprendido a hacer política viendo esa serie gringa de House of Cards, ¿no? Llena de trampas, de intrigas. Era tan sencillo esperar que todo ocurriese. Me
me preocupa algo, ¿no? Que es que pasa Casado y llega Feijóo, pero Feijóo llega diciendo, oiga, yo solo, por aclamación, o sea, sin que más nadie compita. Y lo mismo pasa, que era cuando estaba que si sí, que si no, que si me voy de la Junta, que si me quedo, que tal, pero voy yo solo. Y lo mismo pasa con Díaz Ayuso. Sin duda que ahí hay acuerdos de los cuales nosotros con noticias públicas nunca nos vamos a enterar y que lo sabrá muy bien las personas más allegadas a la saliente y a la actual cúpula del PP. Sin duda me parece que Isabel Díaz Ayuso es una estupenda política. Basta verla defenderse de los ataques voraces de Médico y Madre y del resto de la caterva de femicosas, no sé cómo calificarla, de la bancada de eso que llaman Más Madrid, ver cómo se defiende, ver cómo da la réplica, ver cómo en definitiva logra imponer sus ideas, imponer en política ideas es una frase mía que yo digo, en política vence el que convence, y ella convence con hechos, convence con los discursos y convence con sus ejecutorias, porque cuando esto pasó, seguramente, y por la naturaleza de los partidos políticos en España, que son eso no es un problema del PP, lo es en Vox, lo es en el PSOE, que es el partido de fulano de tal. Probablemente Casado y Egea habrán dicho, no, ella no se nos va a enfrentar. Y sí, se les enfrentó y se les volteó la tortilla y terminó pasando todo lo contrario. Mi enhorabuena para la señora Díaz Ayuso, ojalá que siga su andadura en Madrid y veamos hasta dónde más, porque en política el que respira, aspira. Don Luis. Bueno, sí es verdad, como decía Mario, que yo creo que la gestión de la pandemia convirtió a Ayuso en un fenómeno político. Para el Partido Popular ha tenido su coste el que se convirtiera en fenómeno político, y que no supieran gestionar ese fenómeno político los anteriores líderes del Partido Popular, es decir, ni el señor Casado ni el señor García Egea. Para mal del Partido Popular, porque ha vivido unos momentos muy convulsos. Es verdad que se ha recuperado con la incorporación de Feijóo, se ha recuperado, digamos, un poco las expectativas de voto que tenía, pero han creado absolutamente muchísima incertidumbre. Y la venganza barrió, o sea, y ha barrido de alguna manera esa figura política. Ayuso ha barrido por completo, no solamente en las elecciones de la Comunidad de Madrid, sino también en el propio Partido Popular. Y la venganza se sirve fría, ¿no? Porque me parece poco elegante. No sé quién lo habrá hecho, y si lo ha hecho el equipo de Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso, y ella no se ha enterado. Si se ha enterado, peor, y si no se ha enterado, también mal, pero es poco elegante que en un recopilatorio de todos los secretarios generales del Partido Popular no salgan. No salen todos. Don Manuel Fraga no aparece, por ejemplo, el presidente es que nos fundador. queda tan lejano, pero Casado está tan cercano que debería de tener. A mí me da mucha pena Casado, porque me parecía un buen tipo, es decir, políticamente muy inestable, quizás no era no era el líder adecuado para el Partido Popular en los momentos tan difíciles que estaba pasando la nación, y digamos un poco de liderazgos muy fuertes que necesitaba para enfrentarse políticamente a sus adversarios y a las circunstancias tan difíciles que estaba viviendo, pero me parece un tipo, una buena persona, quiero decir, que no me parece un auténtico tal. Tenía muy buena pinta, presentaba unas hechuras fantásticas en el congreso en el que fue elegido, en esas primarias en las que se impuso a Soraya Sáenz de Santamaría. Creo que tenía todas las posibilidades, y si hubiera sabido gestionar, probablemente sería el próximo presidente del gobierno de España. No, y sobre todo si hubiera Pero no sé por qué a mí me da la impresión de que los cantos de sirena que le arrastraron al naufragio fue la proximidad de Teodoro García Egea. Fue quien le intoxicó con esa envidia y esa vanidad. Claro, ahí es la certidumbre de que que el buen líder es el que se rodea de buen equipo. Es decir, yo creo que tuvo un error garrafal en que se rodeó de gente
que no estaba a la altura de las necesidades que tenía el Partido Popular, ni siquiera las necesidades que tenía España. Bueno, Ayuso ya está ahí, aquello es el pasado, Ayuso es el presente, Ayuso puede ser el futuro. Yo creo que realmente en estos momentos las posibilidades a corto plazo o a medio plazo de que Ayuso salte, digamos, un poco a la política nacional, yo lo veo en estos momentos muy flojas, muy poco no es su momento, sin duda, todavía, exactamente. ¿no? Yo creo que ella es consciente de eso. Exacto, yo creo que tienen que permitir, tanto el presidente, o sea, tanto el señor Feijóo como la secretaria general de Madrid, tienen que permitir, perdón, la presidenta de Madrid, tienen que permitir que vuelvan las aguas a su cauce natural, que tengan la tranquilidad de enfrentarse en este tramo, que todavía es un tramo largo, porque no pensemos que las elecciones quedan ahí, estamos hablando de finales del 23 todavía, consolidar esas encuestas tan razonablemente positivas que le dan al Partido Popular en general, intentar recuperar votos tanto del centro como de su derecha, de gente que se ha ido a votar a Vox, y lo tienen fácil en cuanto a que se van a enfrentar con un gobierno que ha sido una gestión que quedará como el icono de las malas gestiones en la historia de este país. Tenemos un gobierno, el gobierno socialcomunista, el primer gobierno de coalición de este país, que va a dejar unos datos realmente absolutamente complicados de superar en cuanto a lo terrible que son. Bueno, a mí me gustaría destacar el contraste que existe de los diferentes liderazgos internos que hay en el Partido Popular, porque realmente hay diferentes registros. Y eso no es un dato de heterogeneidad malo, sino que se puede en determinados territorios tener líderes que, tocando diferentes acordes, se ajusten muy bien con la voluntad social. Porque el liderazgo, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso tiene poco que ver con el liderazgo en la forma de Juanma Moreno, tiene que ver muy poco, incluso con el liderazgo en Galicia que tenía hasta hace unas semanas el propio Alberto Núñez Feijóo. Y en los tres casos se demuestra que esos liderazgos arrastran una forma de entender la política basada evidentemente en un bloque programático conservador o liberal, como es mi caso, una especie de mix que a algunos les gusta y a otros no les gusta, evidentemente, eso es inevitable, pero que hay formas de atraer que no pasan necesariamente por una forma de liderazgo político unívoco o exclusivo. Juanma Moreno es un líder, fue secretario de Estado antes que yo le sucedí en la Secretaría de Estado y es buen amigo, que realmente representa una especie de liderazgo tranquilo, de liderazgo amable, de liderazgo afable. Núñez Feijóo representa más el liderazgo solvente, el tecnócrata, con ciertas formas de entender categorías la política, e Isabel Díaz Ayuso representa el liderazgo moral, más la batalla cultural. O sea, son tres formas diferentes que son perfectamente compatibles, lo quiero decir. Eso es lo que hay que ver, si realmente claro, se engarzan bien, sí. Ahí está, porque yo soy de los que sigue defendiendo y defenderé siempre que uno no puede gobernar siendo simplemente un tecnócrata. O sea, en este país hay que librar la batalla cultural día a día, y eso Isabel Díaz Ayuso lo sabe hacer muy bien, entre otras cosas porque hay un nivel de desafección sentimental en ciertas partes del territorio, y hay unos riesgos y amenazas constantes a la propia soberanía nacional de este país que te obligan a estar librando esa batalla constantemente. Alguien se equivocaría si pensara que este país se hace política exclusivamente sobre la base de la economía. Está bien, es una prioridad ahora mismo, y yo soy el primero como responsable que soy en el Congreso del área, pero como no libremos la batalla constantemente, y eso Isabel Díaz Ayuso yo creo que es un baluarte muy importante, pues cometeríamos un error de bulto. Sí, pero ahí sí meto yo la cuchara, como quien dice, porque parece que la propuesta del PP se basa exclusivamente en, miren, cuando Felipe González nos arruinó, nosotros lo rescatamos, y cuando Zapatero nos arruinó, nosotros lo estabilizamos. Y parece que va única y exclusivamente en ese sentido. Y es mucho más, porque hay temas y en los cuales Núñez Feijóo ha pifiado diciendo cosas que entonces uno bueno, ya va, está llegando, no le pares, no, hay que ver si eso es en verdad. Porque España, si bien tú sabes que en Estados Unidos, cuando tú vas a una elección, te dicen, en Estados Unidos no hay una elección, hay 52 elecciones, porque en los 52 estados cada uno es una cosa distinta. Si en efecto España, las 17 comunidades autónomas son cada uno una cosa distinta, tiene que haber alguien que se caracterice en unificar un sentimiento nacional español, no nacionalista gallego, ni vasco, ni catalán, sino un sentimiento nacional
que cree la conciencia de que, oiga, de verdad, o sea, sí, tenemos que recuperarnos económicamente, pero tenemos que recuperar nuestra identidad, tenemos que recuperar el terreno que hemos perdido ante otras formas de ver el mundo que están penetrando y no lo están haciendo inocentemente. Tenemos que recuperar nuestro puesto en la Unión Europea, porque aquí en una oportunidad un tertuliano decía, somos la cuarta economía. No, no lo son, eran. Que somos el cuarto enano más grande del circo, pero este país fue el 9º enano más grande del planeta en una época. Entonces, si ese líder no es capaz de transmitir eso a España y hacer una amalgama que diga, oiga, porque, oiga, lo que viene, lo que ya se está cocinando, la va a poner muy canuta. Yo lo digo de la forma más sencilla, pero si a esto no se le pone un parado en el corto plazo, aquí una barra de pan va a costar 5 euros. Y por ahí empiecen a sacar cuentas en cascada. Aquí la dirigencia política dejó colgados de la brocha a los transportistas que dieron así como que un aliento de, mira, que no lo... Y ahí quedaron y no pasó nada. Y los 20 céntimos que iban a reducir todavía no se lo han devuelto. Y las cosas siguen avanzando. O sea, el régimen, el gobierno social comunista, el gobierno de coalición PSOE, Podemita, Filoetarras, como cada quien lo llama, sigue avanzando en su plan. Entonces la pregunta es, ¿tiene el PP ese liderazgo para amalgamar al país? Eso es lo que hay que ver. Bueno, lo que dice Pedro Luis tiene razón, que decir, lo que pasa es que queda tan exhausta, y lo veremos esta tarde en la tertulia, quedan tan exhaustas las economías de este país después del paso por el gobierno del Partido Socialista que tienen que dedicarle el Partido Popular, o quien gobierna después, en este caso siempre ha sido el Partido Popular, tienen que dedicarle tanta atención, tantas energías, que realmente hay algunas veces que no tiene casi tiempo de dedicarlo a otro. Pero es cierto que la situación que va a suponer el paso por el gobierno, de este gobierno de coalición, no solamente va a lapidado de alguna manera, en gran medida, la economía, sino otra serie de valores que hay que reconstruirlos, o por lo menos intentar evitar males mayores. En cualquier caso, lo que decía Mario, de que el liderazgo es la personalidad fundamentalmente del líder, pero también yo creo que también es el carácter del territorio que lidera. Es decir, Juanma, es verdad que Juanma Moreno es un hombre tranquilo para un territorio que fue convulso en la última época de Susana, pero que es una cosa, y en cambio Madrid es el reflejo, o sea, es que en Madrid y en el liderazgo de Ayuso se refleja la vivacidad, la fortaleza, el carácter de la ciudad de Madrid y de la Comunidad de Madrid, que ya no es una referencia nacional, sino es una referencia internacional. Es decir, me refiero fundamentalmente después, ya lo era antes, pero me refiero mucho más después del desastre que ha ocasionado en Cataluña, digamos un poco las posturas más nacionalistas, más independentistas, y con el consiguiente descalabro económico que ha supuesto. Nosotros, la Comunidad de Madrid, es la locomotora, digamos, económica, pero no solamente la locomotora económica, es mucho más. Es decir, la oferta de todo tipo de actuaciones de vanguardia, de propuestas de vanguardia, pero ya no solamente económicas, sino culturales, morales, de aceptación de la cantidad de migrantes, afortunadamente, que estamos recibiendo, entre otros los hermanos latinoamericanos y tal, es un ejemplo, no solamente, vuelvo a repetir, de política nacional, sino de política internacional. Se mira, hombre, en este momento Madrid es el tarro de las esencias de la lucha cultural, efectivamente, exacto, de la integridad moral, exacto, que parece haberse perdido en otros muchos lugares. Exacto, exacto. Es decir, esa batalla cultural sí la está dando. Sí, Ayuso, la está dando y la ganó, porque decir, el socialismo-libertad, pues se decantó claramente por libertad. Territorio, socialismo free, una serie de cosas. Y eso se ve, y eso se nota, y eso yo que viajo recientemente mucho por España, lo noto en el pulso de Madrid. Que no nos olvidemos, que no nos dejemos de olvidar que aunque la pandemia la tenemos ahí arrinconada, todavía hay mucha gente que se contagia. Sí, yo eso lo noto cuando nos vienen a visitar gente de fuera de la Comunidad de Madrid, y sobre todo si vienen paisanos míos de Cataluña, que todos coinciden en decirme que aquí en Madrid se respira libertad, que es distinto a lo que ellos respiran en Barcelona, por supuesto, pero también en otros lugares. Es muy notable. Libertad y seguridad, etcétera, Ya lo dijo Isabel Díaz Ayuso, del socialismo se sale,
de lo que mis paisanos todavía no han salido es del separatismo, que siguen con sus payasadas y sus bufonadas. Ya saben ustedes que los separatistas de Cataluña, excluyentes supremacistas como son, utilizan el idioma no para unir y para comunicarse, sino para diferenciar y para discriminar. Por eso, a pesar de que en Cataluña tenemos la riqueza de contar con dos lenguas y una de ellas, el segundo idioma más hablado de todo el mundo, a pesar de eso muchos no lo quieren usar, cuando sería de justicia utilizarlo. Una pequeña pausa y les ponemos un par de ejemplos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Los separatistas de la CUP no van a pasar a la historia, precisamente a la historia política, por haber llevado a cabo alguna iniciativa en favor de los ciudadanos de Cataluña. Su presencia en el Congreso de los Diputados se limita a bufonadas, actos propagandísticos y protestas, pero ni una sola iniciativa de utilidad. Esta semana lo ha vuelto a demostrar su portavoz, Albert Botran, empeñado en dirigirse a la Cámara en catalán, a pesar de que el reglamento exige que se haga en la lengua común, el español. Con absoluto desprecio de las normas, Botran ha insistido en su empeño hasta que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le ha retirado el uso de la palabra. Ens volen fer creure que això és espontani.
Ara que es torna a parlar del defraudador major del regne, Juan Carlos I el regatista, recordaré les seves paraules. Silencio, por favor. Mai no va ser la nostra llengua d'imposició, sinó de trobada. Mentida. Els recomano un llibre, Les cròniques negres del català a l'escola de Pere Mayans, edicions del 1979. Señorías, por favor. 350 anys de directives Señor españolas. Butrán, silencio, por favor. Señor Butrán, le pido por favor que continúe en castellano. Un llibre que explica 350 anys de directives Señor espanyoles Butrán. I franceses contra l'ensenyament Señorías, por català a favor. l'escola. Silencio. I continuava així el discurs, l'hereu de Franco. Señor Butrán, si quiere hacer una cita, sabe perfectamente que la puede hacer, pero el resto, por favor, de la intervención, le pido que la haga en castellano. Gracias. M'agradaria expressar-me en la meva llengua, presidenta, que per això és la meva llengua. Señor Butrán, el reglamento le obliga a usted y a mí exactamente de la misma manera. Y sabe que tenemos que expresarnos en lengua castellana, que es de todos. Pido silencio, por favor. Deia el discurs del rei. A ningú se'l va obligar mai a parlar en castellà. Señor Butrán, me veo obligada a llamarle a la cuestión y le pido, por favor, que continúe su intervención tal y como se lo he pedido. Van ser els pobles més diversos els que van fer seu per... Deien que no va ser una llengua d'imposició i sembla... Muy bien, señor Butrán. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Una última recomanació bibliográfica. Muchas gracias, señor Butrán. Pues se pensará este personaje que con estos numeritos consigue algo en favor de los catalanes. Se equivoca radicalmente. Pero más allá de montar un numerito, el problema es que los diputados separatistas ni siquiera aceptan hablar en español cuando es más que evidente que deberían hacerlo si tuvieran un mínimo de educación o sensibilidad. Es el caso de Laia Estrada Cañón, diputada por la CUP, que ante la visita de unos enfermos de ELA al Parlament de Cataluña insistió en hablarles en catalán, aunque le decían que no lo entendían. Moltíssimes gràcies per assistir avui i comparèixer. No és fàcil venir al Parlament i explicar una situació com la que vostès estan vivint cada dia, fer-ho davant d'un micro. ¿Me podrías hablar en castellano, por favor? Es que si no, mi marido no entiende. No entén el català. Jo faré la meva intervenció en català i si hi ha alguna cosa que no ha entès, després no tinc cap problema en tornar-li a explicar. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches y me avergüenzo de este tipo de fanáticos. Es realmente asqueroso. Vamos a hablar justamente de esta señora Laia de la CUP, que más allá de su sectarismo demostrado, nos ha demostrado también que es una maleducada, ¿no? Por supuesto, pero es que, a ver, es que un enfermo de ELA es un enfermo de ELA. Supongo que ella tiene que saber lo que es, que por lo tanto, ni siquiera tener la deferencia de si se lo piden. De entrada debería haber hablado en castellano, pero bueno, ya suponiendo que en el Parlamento y si teniendo en cuenta que la CUP es un partido fanático, vale, empiezan en catalán. Pero si te lo piden, hombre, no sé, por un mínimo de humanidad, pero es que les da igual, es que esta gente les da igual, es que no, cuando hablas con fanáticos no hablas con personas que puedan digamos, con lo que puedes argumentar, más bien al contrario, no se bajan del burro porque no ven más allá de las orejeras que llevan puestas. Laia Estrada, sin lugar a dudas, una sectaria y una maleducada, pero es que Botrán, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, ese hombre es un payaso, ¿no? O sea, ¿qué pretendía hacer hablando en catalán por mucho que le llamase la atención la presidenta de la Cámara?
Pues eso, pues montar el numerito para que luego poder decir en Nació Digital, en el Món.cat, en el Nacional.cat, en TV3, Cataluña Radio, RACU y restos de medios separatistas, mira cómo soy un héroe que lucha en Madrid, en la capital del imperio que nos odia, como hablo en catalán, la lengua oprimida. Claro, lo curioso es que luego son la misma gente que tienen a millones de catalanes sojuzgados porque no nos dejan que nuestros hijos reciban educación en español. O sea, ellos nos pisotean los derechos con la lengua y luego van a Madrid a llorar de lo contrario. Es que es penoso. Que, por cierto, Sergio, no sé qué te habrá parecido, pero Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, tarda un buen rato en empezar a llamarle la atención, ¿eh? Por supuesto, uno de Vox, uno del PP, tarda la mitad de tiempo. Pero bueno, claro, es que estamos hablando de partidos que son socios. O sea, la CUP en algún momento dado ha votado a favor de Sánchez. Y bueno, la CUP gobierna con los socialistas en localidades tan importantes como Sant Cugat del Vallès, que no solamente es un pueblo muy rico, porque es uno de los pueblos más ricos de España, sino que encima es una población que debe tener unos 100.000 habitantes. Claro, si tú gobiernas con esta gente en una población tan importante y en otras, ¿cómo les vas a callar? Por cierto, que también en el Congreso de los Diputados esta semana ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien desató la indignación de policías y guardias civiles cuando les llamó piolines y se arrogó el mérito de que la selección española haya jugado en Cataluña. Este fue el momento. Que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. Don Sergio, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que más que opinar yo, ya han opinado perfectamente hoy los familiares y amigos de los que se han graduado en la Academia de la Policía Nacional en Ávila, que le han dado a Marlaska la pitada del siglo, con lo cual ya sabemos lo que opinan los agentes de la Guardia Civil, los agentes de la Policía Nacional, la gente que se parte la cara por nuestros derechos y por nuestra seguridad, lo que opina de este gobierno, que continuamente les ha dejado vendidos. Llamarle piolines. Pero si piolines era lo que usaban los separatistas para cachondearse de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Que en TV3, en los programas de humor, de estos separatistas que se usan para denigrar a la gente que defendemos a España en Cataluña, se reían con este término. Y va Pedro Sánchez y lo usa. Y lo usa sin problemas. El problema es que se le escapó. Lo usó con naturalidad. O sea, esto no es ni argumentario. Seguro que él lo tiene en mente porque debe pensar que la Policía Nacional, en el fondo, es eso, fuerzas de ocupación, como piensan sus socios. Bueno, claro, el problema es este, que cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil están continuamente desnostados, bueno, no olvidemos que en el tema de la vacunación, recordemos que la Generalitat y vacunó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional meses después que a los Mossos d'Esquadra. Por cierto, hace unos días el Supremo dijo que eso fue una barbaridad y confirmó la sentencia de que eso no se podía hacer y que la Generalitat había cometido una discriminación. El Gobierno de España, el Ministerio del Interior, hizo lo justito, por no decir muy poca cosa. Vamos, lo lógico es que Marlaska se hubiera plantado al día siguiente en Cataluña y le hubiera dicho al consejero de Interior: oye, los vacunas ya, porque estamos en la pandemia y policías y guardias civiles son un grupo de riesgo porque son un colectivo primordial. Y no se hizo. Interior se cayó. Por lo tanto, lo que le llame piolines es lo lógico, teniendo en cuenta la actuación tradicional de este gobierno con respecto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y un asunto más, don Sergio. ¿Qué le parece que los partidos separatistas de Cataluña pretendan dar lecciones de moralidad, atacando duramente a don Juan Carlos, cuando los que tienen entre sus filas a una serie de delincuentes condenados, imputados y fugados son ellos? Por supuesto. A ver, de momento, Juan Carlos I no ha sido condenado y no tiene causas pendientes en España. Eso de entrada. Si en el futuro las hay, ya veremos. De momento puede venir porque no tiene ningún tipo de problema. Ahora bien, a muchos de estos líderes separatistas los han tenido que indultar, y precisamente como contraprestación por su apoyo en el Congreso, para que puedan estar en libertad, porque intentaron dar un golpe de Estado y el Supremo les condenó por sedición. Claro, hablamos de personajes que intentaron acabar con nuestra democracia. Y no solo eso, es que encima hacen a gala continuamente de que no van a cumplir sentencias judiciales. El uturnarem a fe, el 25% no se va a cumplir. Esto lo dicen continuamente. Y esta gente que se pasa la ley por el forro de sus caprichos, van diciendo a Juan Carlos que tiene que dar explicaciones. Juan Carlos I tiene que dar explicaciones si comete un delito que de momento no lo ha cometido. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ellos es dejar de cometer delitos y a Pere Aragonés recomendarle que Felipe VI es el jefe del Estado democrático de España. Cuando venga a Barcelona, cuando venga a Cataluña, se le tiene que respetar y no hacer desplantes. Y este mensaje también va para Ada Colau, que se vuelva a presentar, que ojalá no gane. Y, por cierto, ya que está tan imputada, ella sí que tiene que dar explicaciones. Y no Juan Carlos I, y no Felipe VI, y no nadie de la Casa Real.
Ada Colau, que tendría que haber dimitido si respetara el propio código ético de su propio partido. Dicho? ¿Qué has dicho? ¿Código qué? ¿Código qué has dicho? Sí, que debería haber dimitido. ¿De código qué? ¿De qué hablas? Eso es un chiste, el código ético, ¿no? Código ético y comunes me suena como a cachondeo. El código ético de los comunes de Barcelona en Comú dice, primero, que no pueden estar más de 2 legislaturas, ella va por la tercera, y que ante cualquier imputación tienen que dimitir de su cargo. Ella está más que imputada por un delito de corrupción. Artículo 1 del código ético de los comunes. Este código ético no vale para nada y solo vale para que Colau haga lo que le dé la gana. Artículo 2, luego lleven el rollo. O sea, el código ético de los comunes es el mayor espectáculo de humor inventado jamás en España. Por lo tanto, me parece... Bueno, es que yo espero que los barceloneses tengan mejor criterio que los del código ético de Colau y no la voten. Pero vamos, ahí la tenemos, se quiere presentar, quiere seguir siendo alcaldesa 4 años más, porque bueno, claro, como ha dicho una frase que es cierta, tengo que acabar mi tarea, que es hundir Barcelona, quiere acabar de hundir Barcelona. De momento ya la tiene sucia y con un montón de delincuencia, va a acabar de hundirla. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros y seguimos. Un saludo, hasta luego. Don Pedro Luis, ¿qué le parece? Una payasada total. ¿Verdad? ¿Cómo es el apellido del...? Botrán. El Botre es, el Bodrio es, ese señor, para empezar, no debería ser diputado. No, que lo votaron. No, pero es que, yo lo he dicho esto en varias oportunidades, un partido que pretende romper la Constitución, o sea, eso que vive diciendo el PP, el PSOE, que somos partidos constitucionales, es que los partidos, si no son constitucionales, sencillamente no son partidos. Y aquí hay algo que es alucinante, ¿no? Esto no es un movimiento republicano, nacional, que tiene una expresión en un partido nacional. No, esto es un reducto en una parte muy específica de España, que con los votos que ganan ahí, van al Parlamento español a decir cosas, como la dijo este señor Botrán, es que a mí lo que usted dice no me interesa, me entra por aquí, me sale por allá porque no me siento español. Si no te sientes español, pues no puedes estar en el Parlamento español. Punto pelota, se acabó. Esto, la semana pasada o hace un par de semanas que estábamos hablando y yo decía, bueno, que hay que dar las clases todas en español. Y tú me decías, no, que yo estoy de acuerdo con que se den clases en catalán. Pero es que a esta gente tú le das así y se agarran hasta acá. No, pero don Pedro Luis, vamos a ver, yo es que no soy partidario de discriminar ningún idioma, tampoco el catalán, por supuesto que no. Lo que no puede hacerse es discriminar el castellano, la lengua española. Está bien, pero... Y entre otras cosas, hurtar el derecho de los ciudadanos a utilizarla. Mira, tú vas a Miami y quieres hablar en inglés, cuando vas a comprar a un CVS, a un Walmart y broma, y la mujer te dice, no, que aquí puedo hablar en español, y yo le digo, vale, pero es que mi inglés es tan malo. O sea, el español se habla en todos lados, pero cuando tú llegas allá de migrante y dices, bueno, la escuela municipal de Broward, voy a meter a mi hijo aquí, ¿en qué idioma se dan las clases? En inglés. El idioma oficial del país en el cual está. Que era lo que yo te decía. Yo no tengo nada en contra del idioma catalán y te lo expresaba con el gallego. Yo lo mucho que sé de gallego, lo aprendí en la casa porque es el idioma que hablaban mis padres y lo escuchaba en la casa. Pero fui escolarizado toda mi vida en español y yo creo que debería ser así. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tú les das a ellos una porción, yo te aseguro que esto empezó con el 25% de clases en catalán y ahora lo que no se puede dar... No se equivoque, no perseguir el catalán no es darles nada a los separatistas. El catalán es patrimonio de los catalanes, que tenemos como patrimonio cultural el catalán y el castellano, son nuestros idiomas, no es propiedad de los separatistas. Esos separatistas utilizan un patrimonio que es de todos nosotros, el catalán, que es de los catalanes, y nuestra tierra española de Cataluña, que es de todos los españoles, lo están utilizando como si fuera de ellos. No les haga usted el juego, no entre en ese juego. Es que yo lo que no quiero es que ellos tengan herramientas para jugar. Por eso, defendamos un patrimonio español como es el territorio catalán, que es español, y la lengua catalana, que es de los catalanes y por tanto españoles, que somos de Cataluña. Vale. Don Luis. Bueno, no podemos esperar otra cosa de este partido antisistema y este partido que está llevando realmente a la comunidad autónoma catalana a una situación, desde mi punto de vista, lamentable. No vivo allí, tengo buenos amigos allí, pero es cierto que el deterioro y en los resultados económicos y en los últimos datos que acompañan, digamos, un poco todas las listas de
digamos, un poco de reflejo de la sociedad catalana, así lo certifican. Pero el problema no es las payasadas que hacen ellos, la permanente reivindicación de sus últimos deseos de independencia y tal, sino que lo terrible es que haya partidos nacionales y en este caso uno de los partidos que compone la coalición de gobierno que está cerca de sus tesis, no del independentismo, pero sí de sus tesis de antisistema, es decir, el Podemos bueno, el Podemos o el Sumar ahora antiguamente de Pablo Iglesias, ahora de la señora Yolanda Díaz y tal, yo creo que está muchísimo más cerca del anticonstitucionalismo y del rupturismo de CUP que de los partidos constitucionales, sin duda alguna, o sea, sin duda alguna. Lo que pasa es que lo encubren porque hay algunos de sus militantes o de sus votantes que les sorprendería, digamos, un poco que apoyasen tesis que en definitiva son tesis nacionalistas que encubren postulados absolutamente racistas y absolutamente tal. Pero yo, eso es lo que realmente me preocupa. En cualquier caso, y luego lo que tú dices, tienes toda la razón, es decir, es de un maleducado que alguien te solicite, por favor, una señora que por lo visto ya se le veía que era mayor y que estaba hablando, no sé si era de su hijo, el que de su marido, de su marido, que hable en castellano, por favor, que mi marido no lo entiende. Tal, pues, y que ella siga diciéndole que bueno, que al final de mi intervención, si no entiende algo, le está diciendo que ya no entiende nada o entiende muy poco, que ya se lo está diciendo tal. Pero lo que se podría solicitar, esa comisión, que me parece que no sé si es de asuntos, es de sanidad, la comisión de sanidad del Parlamento, lo que se podría solicitar, ya que están allí, es que parte de los recursos que se proporcionan a todas las instituciones nacionalistas que apoyan, digamos, un poco los planteamientos más independentistas, como la TV3, como las embajadas, como no sé qué, parte de ese dinero se dirija a la gente que está con enfermedades como Lela. Es decir, que eso sí que son necesidades absolutamente prioritarias. Todo lo que se gasta en embajadas en el extranjero, no sé si todo, dedicarlo. No hace falta que sea todo, que sea parte, bueno, por lo menos para mejorar las necesidades. Todas. Ya tenemos una red a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español para abrir oficinas comerciales de todas las comunidades autónomas en todas las capitales del mundo que correspondan. Que dirijan ese dinero o parte de ese dinero, no solamente eso, sino que apoyan todos los medios de comunicación independentistas a aliviar un poco el terrible dolor de una enfermedad que es tremenda. Y por último, es decir, no podemos caer en la tentación de utilizar argumentarios que ellos están utilizando allí, pero no podemos olvidar que hemos ido asumiendo, hemos ido retrocediendo, hemos ido dejando, digamos, un poco el campo a su juego. Es decir, ahora ya con muchísima naturalidad se habla de Cataluña y España. Se habla del gobierno de Cataluña y del gobierno de España. No, este es el gobierno central y el otro es el gobierno de Cataluña, pero es un gobierno autonómico, el gobierno un gobierno que pertenece a los organismos del Estado. Es decir, todo ese tipo de cosas es unas cesiones que hemos ido cediendo, digamos, todos los españoles, que hemos ido entregando todos los españoles porque pensamos que en definitiva probablemente, es lo que dice Pedro Luis, que se les da esto y recogen hasta el hombro, porque pensamos que los íbamos a apaciguar, que los íbamos a incorporar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Nunca hay que someterse a un chantaje, el extorsionador siempre pide más. Exacto. Don Mario. Bueno, yo es que Botran, como lo padezco en el sentido más bíblico del término, en el hemiciclo, pues la verdad es que ya sé que cuando va a hablar va a representar su papel de histrión. Es más, generalmente cuando habla me voy, pero no por nada especial, porque no voy a descubrir, no hay ningún interés intelectual, no hay nada. Y es más, alguna vez que me he quedado, pues no he podido evitar algún grito, decir, por favor, este señor lo que está diciendo son cosas y me han llamado al orden, porque yo creo que Botran y su compañera son dos personas, además que hacen una vida absolutamente aparte en el Congreso, montan su número, su show, y a partir de ahí saben que lo van a viralizar y va destinado pues, a su público potencial en Cataluña, ¿no? Respecto al catalán, respecto al resto de lenguas españolas y respecto al español, los idiomas son factores de civilización. Cuando alguien los utiliza de manera discriminatoria con el objetivo de limitar los derechos y limitar la comunicación, es un factor de descivilización. Y es lo que hacen los independentistas catalanes, utilizar las limitaciones al uso del castellano como una forma de mermar derechos. Sin ir más lejos, hoy es viernes por la noche, ayer jueves, una de las comisiones que yo coordino, que es la Comisión Económica y Audiovisual, ayer votamos la ley audiovisual.
el dictamen de la ley audiovisual y el PP y Vox votamos en contra. Sorprendentemente Ciudadanos se abstuvo. ¿Cómo es posible que en una ley promovida por el Partido Socialista Obrero Español y con unas enmiendas de última hora propuestas por sus socios para obtener el apoyo, se exija que en todas las producciones, y he sido secretario de Estado de Igualdad, haya una paridad de hombres y mujeres? La Casa Bernard Alba la vamos a hacer ahora hombres y mujeres. Y lo digo como creador, como escritor y como actor y como coproductor de cine que soy. Que además nos exijan que los operadores cinematográficos, que es lo que pretendían los nacionalistas, tengan que hacer parte de sus obras en determinadas lenguas cooficiales españolas. Y además, que fue lo último ya, que los míos me llaman rápidamente, Mario, no te imaginas la última enmienda que acaban de presentar, es que se repartan los fondos y la producción en función de la población que haya en cada territorio, de tal manera que si el País Vasco tiene, no sé cuántos millones de habitantes ahora, no sé, 3 millones de habitantes, unos 3 millones de habitantes, pues la parte proporcional que representa esa población en el territorio español es que la producción cinematográfica en ese porcentaje tiene que ser en euskera. Digo, pero vamos a ver, ya con un pensamiento meramente liberal. Uno escribe como quiere, uno hace cine como quiere, en el idioma que quiere, con mujeres y con hombres. 12 hombres sin piedad serán siempre 12 hombres sin piedad. Podremos hacer, oye, 12 mujeres sin piedad, pues se podrá hacer, pero es otra cosa diferente. La Virgen María será siempre mujer, es que no vamos a poder hacerla hombre. Bueno, siempre podemos ser todos muy, oye... Bueno, espérate que llega... No montar un número y empezar a hacer barbaridades. Bueno, díselo a Carmena y las Reinas Magas. O se lo digo a Calviño, que ahora está con ese feminismo... Bueno, Calviño se quita de la foto, pero solo en algunas. Solo en algunas, en otras no. Se queda, no se atreve a irse. El feminismo de Calviño retráctil, ¿no? Sí, sí, cuando se trata de fotografiarse con el emir de Qatar, no tiene problema. De la misma manera que digo, y lo decías tú muy bien, Javier, que tanto el gallego como el catalán son lenguas maternas, paternas de muchísimos españoles. Y hay que respetarlas y hay que defenderlas, por supuesto, pero no convertirlas en obstáculos ni convertirlas en lenguas prioritarias para mermar o para neutralizar la lengua común que es el español. Sobre todo con la gran riqueza que tenemos con el español, un idioma que hablan más de 600 millones de personas en todo el mundo. Lo decía Pedro, yo cuando voy a Miami intento aplicar mi inglés cuando entro en un 7-Eleven y estas cosas a desayunar, voy a aplicar el inglés y te contestan en castellano. No, mira, pero es que aquí hablamos español. Pero es que mi inglés es tan malo. Porque yo no hablo inglés, me dicen. Pero cuando vas a Olot y se esfuerzan en hablar en catalán, oiga, por favor, que es que voy a Miami y me hablan en español. Usted aquí no me fuerza a hablar ahora mismo en catalán porque yo no le voy a hablar en catalán. Pero que no se nos escape, porque en el reportaje apareció una ciudadana ahí, que es la señora Ada Colau, y a mí me sorprende ver a la televisión española y a las cadenas privadas principales, ¿verdad? ¿Cómo le están haciendo la cunita a la señora Yolanda Díaz? Y hablo de Yolanda Díaz porque Ada Colau supuestamente va montada en ese barco también. Y entonces que se va a dedicar a un proceso de escucha social. Ves las encuestas del CIS y entonces la ves como la política mejor valorada y después sigue Pedro Sánchez. Entonces, ¿yo por qué digo esto? Porque es temible, nunca subestimemos el poder de la propaganda. De todos modos, como Yolanda Díaz siga por ese camino, le va a arrancar a Podemos el patrimonio de ser el partido con más imputados, porque de momento está contactando con la imputada Ada Colau, con Mónica Oltra, que está en puertas de ser imputada. Sí, sí. Como siga así, les va a arrebatar ese privilegio. Sí, sí. Suma imputados. Y el problema es que nadie sumar pone imputados, la lupa en eso. Nueva opción política. Sumar imputadas. Sumar imputados, imputades. Bueno, no sigamos por ahí porque tú sabes que ya en Chile la Constitución chilena aprobó el tema de las personas menstruantes. Bueno. Y aquí no estamos lejos de aprobar ese tipo de cosas. No, si ya estamos aprobando las menstruaciones dolorosas, ya cualquiera, sí.
En fin, cosa que, por cierto, ya estaba contemplada en la Seguridad Social. Si una mujer tiene una regla dolorosa, no tiene más que ir al médico, decirlo, y ahí recibirá la atención correspondiente y, si es necesario, la baja. Pero, en fin, ahora se trata de legislar. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de esas lecciones de moralidad que tanto la izquierda como los separatistas pretenden dar, atacando duramente a don Juan Carlos, que cada vez que hablan de él se refieren a él como si fuera un delincuente, cuando no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Y, por cierto, los delincuentes ya sabemos dónde están, en esos partidos que tanto le critican y que están llenos de imputados, de condenados y de fugados de la justicia. Ahora les contamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.